Y continuamos en estos ciclos especiales de Telenoche con informes destacados. Hoy nuestro querido compañero Juan Pablo da Costa nos va a retrotraer a un momento muy importante para nuestro país, que puso al Uruguay una vez más en los primeros planos noticiosos, y en esta ocasión no tiene nada que ver con el deporte, aunque sí hubo algunas manifestaciones, Juan Pablo, que nos hizo retrotraer a gestas deportivas. Estamos hablando de la historia del Greg Mortimer. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas noches para todos. Una historia que tiene ribetes casi que de ficción, parece sacada del cine, pero sin embargo ocurrió en el mar uruguayo y fue seguido con gran atención por la ciudadanía de nuestro país. Bien, vemos el primer tramo del informe. Es un episodio que va a quedar registrado en nuestra historia. Realmente me encantaría que hubiera otro humano que se solidarice con nosotros y nos dé una mano. En esa acción de humanidad, vernos a nosotros mismos. Esto es lo que somos y me gusta lo que veo. Your country was an example of kindness. Es la historia de un barco que mantuvo en vilo a todo un país. El crucero Greg Mortimer, con cientos de infectados de coronavirus a bordo, significó una dura prueba para el Uruguay, pero también reflotó valores que se creían perdidos. Un año atrás, las peripecias del Greg Mortimer acaparaban la conversación. Un año después, rememoramos esa historia con sus protagonistas. El Greg Mortimer zarpa el 15 de marzo de Ushuaia, el umbral de la Antártida, y se dirige hacia el continente antártico. Está 6 días allá abajo, ¿verdad? Porque ellos estaban convencidos de que estaban bien, estaban convencidos que estaban aislados. A ver, para los pasajeros era el viaje de su vida, lo habían reservado con años de anticipación, era un crucero soñado. Y en ese momento, en Argentina, en esta zona del mundo, los casos de COVID eran mínimos y no se sabía lo que luego se supo. Si bien el 13 de marzo, 2 días antes de que zarpara el Greg Mortimer de Ushuaia, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, había decretado pandemia ya, pero los líos iban por otras latitudes, por otros lados, no aquí en el sur. Entonces ellos estaban confiados. El tema es que en el 6º día de estar allá en la Antártida, cambió la historia y tuvieron que volver. El 21 de marzo escuchamos por primera vez que había personas a bordo que estaban enfermas, y la preocupación era que podría ser coronavirus. Yo como médico tenía que pensar que era un caso de coronavirus por toda la casuística, la epidemiología, la alerta mundial. Hicimos el aislamiento de todas las personas. Yo activé el protocolo, hablé con el capitán, aislamos los pasajeros. El barco tenía que seguir funcionando con los tripulantes esenciales. Más personas tienen síntomas a bordo y el Greg Mortimer comienza un desesperado periplo en busca de llegar a tierra. En primera instancia se dirige a las Georgias del sur. No los dejan ni siquiera fondear en las Georgias del sur. Luego van a Malvinas. En Malvinas tampoco los dejan desembarcar. Y eso fue un punto cruel para ellos. Eso marcó un punto de inflexión porque había ingleses a bordo. Y los ingleses, claro, veían que un territorio bajo administración del Reino Unido no les permitía a ellos desembarcar, no lo podían creer. Tuvimos casos de fiebre acercándonos a las Malvinas y otros llegando a la bahía de Montevideo. El comandante tomó 2 decisiones importantes. Una, confinamiento individual todos en sus camarotes. Y la otra, habida cuenta que las fronteras con Argentina y Chile también se habían cerrado, dirigirse a aguas uruguayas. El 27 de marzo la embarcación llegó a aguas uruguayas. Todavía no se sabía en ese momento si las personas que tenían síntomas estaban contagiadas con COVID-19.
La llegada a la capital uruguaya generaba la expectativa de un pronto regreso a sus países, algo que no ocurrió, ya que el comandante reportó la verdadera situación a bordo y por esto se le impidió la llegada al puerto de Montevideo en una primera instancia. A ese momento podíamos tener más o menos 8 personas con fiebre y fue lo mismo, COVID, SARS-2 a descartar. Por esta razón, gracias a Dios, la gente no se pudo bajar en un primer momento, primero porque era lo responsable, lo ético, lo coherente, lo que se debía hacer, porque también teníamos que cuidar pues el país a donde llegáramos y sobre todo también tener la certeza con pruebas específicas de quiénes estaban infectados y quiénes no. Los australianos comenzaron a ver una situación en la que otros australianos de otros cruceros podían desembarcar en nuestro puerto y ellos no. Entonces ahí comenzó la angustia, ahí comenzó todo aumentado, digamos, potenciado por una palabra que resultó crucial, que es el tema de la incertidumbre. Si a ti te dicen, bueno, hoy es 27 y el 31 desembarcas y te vas en un avión a tu casa, listo, te planificás para esos 4 días, pero no, ahí la historia de ellos ya habían cambiado y la incertidumbre estaba tornando todos los sentimientos en términos de angustia. Juan Pablo, hasta aquí la presentación de la historia, los antecedentes, pero cómo se resolvió, y yo les digo, tuve la ocasión de verlo antes de emitirlo, y si no se emocionaron con la primera parte, en esta que viene ahora seguramente se van a emocionar. Sí, hay testimonios que valen la pena realmente escuchar, episodios para revivir. Allí el narrador, quien va llevando la historia, es Hugo Biglietti, este escritor que fue recabando los testimonios de quienes participaron de esta odisea. Es muy emotivo, vamos a compartir esta segunda parte entonces del Greg Mortimer un año después. La situación se torna cada vez más complicada a bordo del Greg Mortimer. El 31 de marzo de 2020 es otra fecha clave para el barco. Ese día se produce el descenso del primer evacuado. ¿Qué hace el capitán de manera muy inteligente? Activa lo que se conoce en el mundo marítimo como el mecanismo SAR, el mecanismo de búsqueda y rescate. Le pide a la autoridad marítima uruguaya un rescate porque tiene un pasajero en el mar en estado crítico que necesita ser evacuado. En esta embarcación, funcionarios de la Armada Nacional junto a un equipo médico multidisciplinario llegaron hasta el Greg Mortimer con el fin de rescatar a personas, pasajeros a los que se le había agravado su cuadro de salud a causa del COVID-19. Cuando llegaron al lugar, al crucero, se encontraron con un panorama sumamente complejo. Nos encontramos con unas condiciones climatológicas muy adversas, nos encontramos con una altura de mar de 2,5 metros. La velocidad del viento rondaba los 30 nudos, aproximadamente unos 60 km por hora. Nos encontramos con la mayoría de los pasajeros en los balcones de sus respectivos camarotes. Empezamos a sentir el aplauso de la gente, esa gente que estaba en los balcones. Carl Schurz fue el primer pasajero que debió ser retirado de la embarcación. Hospital Británico, 9 días en coma, varias semanas internado posteriormente. Finalmente su vida se salvaría. Pero la mujer en su camarote, en la soledad de su camarote, comenzó a escribir un diario dramático. Como dramáticos eran también los mensajes que se cruzaban entre sí. Después de la evacuación de un pasajero el 1 de abril, que era positivo a COVID, todos quedamos choqueados. Era bastante claro que estábamos en una situación mucho más compleja que unos casos de fiebre. En los sucesivos días, otras 6 personas más debieron bajar del buque para ser hospitalizadas. Me llevaron a internar como forma preventiva para asegurarse que me pudieran atender en caso de que se agravara mi estado de salud. Me llevaron al Hospital Británico, mientras mi esposa estaba aguardando a bordo. Para inicios de abril del 2020, el gobierno uruguayo decidió que debía conocerse cuál era la realidad del buque, cuántas personas estaban efectivamente contagiadas y así comenzar a planificar la salida del país de los pasajeros. Personal de la salud abordó al Greg Mortimer el día 5 de dicho mes. Se les dividió en 6 teams, en 6 equipos, cada uno de ellos conformado por 2 médicos y un enfermero. Eran personal del Hospital Británico y del CASMU, voluntarios.
no tenía el detalle de todo lo que iba a ser esa odisea de saltar barcos y demás. La primera impresión era de miedo, tanto desde el punto de vista nuestro, de cometer algún error y podernos contagiar, y también un poco sentir compasión por el miedo que tenían los propios pasajeros y personal del barco, ¿no? Una de las consignas que llevaban, más allá de hacer el triage, es decir, de dividir, a ver, rojo, verde y amarillo, los que están en estado crítico, los que hay que cuidar y los que están bien, bueno, más allá de eso, había que tratar de darles ánimo. De 200 personas a bordo, 128 dieron positivo al test de coronavirus. Con ese panorama, el barco llegó hasta el puerto de Montevideo el 10 de abril. Comenzaba entonces el llamado corredor humanitario para que 96 australianos y 16 neozelandeses pudieran regresar a sus países. Ellos veían que Uruguay les estaba abriendo la puerta, entonces cuando el buque se arrimó, comenzaron a sensibilizarse. Cuando les confirmaron que iban a embarcar esa madrugada en un vuelo charter a Australia, era toda alegría, era toda esperanza. El desembarco en el Uruguay depararía varias sorpresas para los pasajeros. Vimos a muchos uruguayos levantando el puño, celebrando, saludándonos, flameando banderas, y pensé, esto es muy raro. Somos un riesgo sanitario, un barco infectado. Se sintió un poco raro. Ver las terrazas con banderas, gente vivando como si en esos ómnibus fueran Cavani y Suárez después de un triunfo mundialista, fue tan conmovedor. Eran cientos o miles, apoyándonos con banderas, deseándonos buenas cosas. Fue totalmente sorpresivo, algo que nunca olvidaremos. 3 pacientes llegaron al aeropuerto internacional de Carrasco en ambulancias. Una imagen recorrió el mundo. Yo estaba totalmente consciente de lo que me había pasado y muy agradecido con los doctores, con los enfermeros, los que limpiaban la habitación, con el gobierno uruguayo, con la gente de Montevideo. Estaba encantado de volver a casa y besé el suelo por gratitud, por ustedes. Dos corredores humanitarios más permitieron la salida de pasajeros estadounidenses y europeos del barco y también de gran parte de la tripulación. Muchos de ellos hacía 9 meses que estaban en alta mar. La muerte de Ronnie significó la página más dramática de esta historia. Un tripulante filipino que trabajaba en el área de motores, Lorenzo, y de 52 años, no pudo lamentablemente superar la enfermedad. El 23 de mayo y con una tripulación de emergencia de 20 personas, el Greg Mortimer se fue del Uruguay después de 60 días rumbo a España. Terminaba una odisea impensada para un barco que será algo más que un simple recuerdo de la pandemia.